Muy bien. Damos entonces inicio a la grabación, chicos. Les recuerdo, como siempre, que una vez que termine esta clase, ¿cierto? Vamos a tener disponibilidad este video en mi canal de YouTube o también ustedes directo del Collaborate pueden entrar, pinchan en la sesión, ¿cierto? Ven videos disponibles o grabaciones y ahí van a poder descargar también el video. Así que eso. Hoy estamos entonces entrando a la clase de sistemas fotovoltaicos autónomos, ¿cierto? Básicamente fotovoltaicos autónomos porque es lo que vamos a partir viendo, ¿cierto? Luego de que terminemos de repasar lo que corresponde a sistemas fotovoltaicos autónomos, vamos a continuar con sistemas fotovoltaicos de generación distribuida, ¿sí? La clase pasada, bueno, aquí les estoy proyectando principalmente la presentación. Esta presentación ya está disponible en el AVA, ¿cierto? Por favor, les pido que vayan a su sesión de AVA. Recuerdo que estamos en la sesión de sistemas de generación fotovoltaico, en la sección 12, ¿cierto? Si ustedes van a programa de asignatura, en programa de asignatura van a tener ahí la que dice clase macro SFA. ¿Ok? Y ahí ustedes pueden directamente descargar este documento. Para los que no tengan el acceso a la AVA, voy a compartirles por este medio, ¿cierto? Denme un segundito, ahí está. Compartir archivos y voy a compartirles inmediatamente la presentación. Ahí está. Así que los que no puedan entrar a la AVA van a tener o van a ¿Me escuchan bien o no? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, Sí. perfecto. Bueno, les comentaba que ya les estoy compartiendo el archivo, va a estar disponible eh, próximamente, de hecho ya está disponible. Sí, se me cayó, no sé por qué, porque cuando comparto archivos parece que la aplicación me bota, pero no se preocupen, ya estoy de vuelta. Entonces vamos a nuevamente compartir la clase. En un segundo. La clase pasada habíamos quedado y habíamos hecho ejercicios respecto a la, bueno, radiación solar, ¿cierto? ¿Se acuerdan de todo lo que habíamos visto, no? Habíamos calculado la distancia de separación entre filas de colectores. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Disculpe, ¿Hola? que justo estaba abriendo AVA. Disculpe, que justo estaba Ah, abriendo ok. AVA y en sistemas fotovoltaicos en este ramo aparece, hay un formulario de reflexión en el Sí, AVA. pero abajo, si tú te vas, Andrés, vas a tener en el mismo ABA, dice reflexión, más abajo asignatura y dice programa de la asignatura. Sí, 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 no, sí, para allá iba. El tema que me llamó la Ah, atención que es ese formulario de reflexión. ese formulario de reflexión, mis queridos amigos, recuerden que hoy día estamos en una asignatura clave. Las asignaturas clave de su carrera son sistemas de generación fotovoltaica, sistemas de generación solar térmica o sistemas termosolares, ¿cierto? Tienen instalaciones eléctricas y tienen la asignatura de proyecto de energías renovables, ¿ya? Esas asignaturas son asignaturas clave. ¿Qué significa? Significa que esas asignaturas después van a ser, ¿cierto?, revisadas en la asignatura de portafolio de título, ¿ya? Que probablemente la puedan tomar conmigo o con otro docente, ¿ya? ¿Qué se hace en portafolio de título? Principalmente identificar cuáles son las brechas que ustedes tienen, ¿cierto? En respecto del perfil DUOC, ¿cierto? El perfil DUOC, que es básicamente el perfil de egreso que ustedes les vendieron cuando fueron a matricularse en la carrera, cuando les pasaron el folletito y les dijeron, mira, el técnico en energía renovable va a ser capaz de esto, esto y esto otro, ¿cierto? Entonces, la idea es que durante esa asignatura se trabaje, ¿cierto? Nivelando las brechas que ustedes tengan en esas cuatro asignaturas respecto de el perfil DUOC. Ahora, ¿por qué está ese formulario de reflexión? La idea es que ustedes antes de que termine el semestre, ¿cierto? Vayan llenando ese formulario de reflexión, donde van a ir, ¿cierto? Básicamente reflexionando. ¿Y qué es reflexionar? Hacer un análisis, en este caso, interno, que les permita saber, ¿cierto? Qué tanto saben o qué tanto conocimiento tienen respecto a los contenidos que se dieron en clase. Ahora, ¿cuál es el problema de esos formularios y por qué igual en portafolio de título? Y esto está siendo grabado, pero me da lo mismo, porque si alguien ve este video, esa es la idea, que entere justamente porque hay una disociación, ¿cierto? O una no correspondencia entre
las actualizaciones que ha sufrido la asignatura, entre las actualizaciones que ha sufrido un poco el mercado, versus con esa pauta de reflexión. Entonces, esa pauta de reflexión no siempre está de acuerdo con lo que dice la PIA, por ejemplo, en un curso. ¿Ya? Entonces te pregunto, ¿usted sabe de esto? Oiga, pero si, ¿cómo me va a preguntar si sé de esto si eso no estaba dentro de los contenidos del curso? ¿Te das cuenta? Entonces, por eso nosotros los profes de portafolio, si bien recibimos esas reflexiones que ustedes llenan, las usamos, las analizamos, también hacemos nuestras propias reflexiones, tanto internas como grupales, ¿ya? Pero esa es un poco la idea, así que Andrés trate de llenarlo durante el semestre, ¿ok? Ya, profe, gracias. Ok, no hay de qué. Oye, está como súper nublado, ¿ah? ¿Cacharon? Como, ¿será como a cabo de mundo este cuento? Está acuático, pero bueno. Ya, vamos entonces a continuar. La clase pasada entonces habíamos hablado de los conceptos, bueno, básicos de radiación, habíamos hablado de la distancia de separación entre colectores solares, ¿cierto? Habíamos hablado también de la hora solar pico. Alcanzamos a ver el concepto de hora solar pico, ¿verdad? ¿O no? Yo creo que eso es lo que deberíamos partir ahí, porque eso es lo que partir viendo con la otra sección. Pero respecto a la distancia de separación entre filas de colectores, ¿está claro? Respecto a la corrección, ¿cierto?, del ángulo de inclinación, la radiación en un determinado ángulo de inclinación, ¿eso también está claro o hay dudas respecto a eso? La distancia la vimos la semana pasada, el sábado, sí. Sí, bien, o sea, si no hay dudas, entonces partimos con el concepto de hora solar pico. Ok, bien. Entonces quiero que ustedes me digan, mis leones, ¿qué es una hora solar pico? ¿Se acuerdan cuando vimos en TGI el concepto de hora solar pico? Yo la verdad voy a sacar esta presentación porque prefiero tener mi pizarrita. Ok, bien. ¿Alguien que tenga alguna aproximación, ¿cierto? ¿Alguna idea de lo que es una hora solar pico? Una hora, 1000 watt hora, ¿ya? ¿Por qué le pasa a mi tableta digitalizadora? Ahí sí. Me asusté. Espérenme, ahí está. Una hora. Un minuto, disculpen. Ahí. Ok, una hora solar pico. Ok, ustedes me dicen 1000 watt hora, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna definición de o alguna idea de qué es una hora solar pico o para qué sirve el concepto de hora solar pico? Que es distinto, obviamente, al concepto de hora solar útil. ¿Se acuerdan que ayer en energía solar térmica, ¿cierto?, utilizamos el concepto de hora solar útil? Porque decíamos que una hora solar útil era una hora solar en que teníamos, ¿cierto? O sea, la cantidad de horas en que teníamos una irradiancia mayor a 200 watts por metro cuadrado, ¿cierto? Cuando I era mayor, ¿cierto?, a 200 watts por metro cuadrado. Cuando teníamos esa condición de irradiancia, si usted, por ejemplo, se va a Beto, o se va a AliExpress, o se va a su celular y descarga alguna aplicación que mida irradiancia, o sea, es decir, que mida los watts por metro cuadrado, ¿cierto? Usted puede ponerse afuera, ¿cierto?, y medir cuántas horas al día va a tener una irradiancia mayor a 200 watts por metro cuadrado, y esa cantidad de horas en que usted tenga una irradiancia mayor a 200 watts por metro cuadrado van a ser la cantidad de horas solar útiles que va a tener en un día. Y yo, como bien les había dicho, en Chile tenemos más o menos entre 8,5 HSU y más o menos 10,5 HSU al día. Eso va a depender de la latitud donde estemos. ¿Ya? Pero no estamos hablando de hora solar útil, ¿ya? Solamente usé el concepto para explicar y para poder aproximarnos a lo que es la definición de una hora solar pico, ¿ya? Entonces, alguien ahora, en base a la definición que yo di de hora solar útil, ¿me puede decir qué es una hora solar pico? Una hora solar pico, donde hay una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado. Muy bien, don Joaquín, muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema que usted tuvo? Que usted me hizo esto, ¿sí? Y la forma de escribir la irradiancia es watt por metro cuadrado. Recuerde que watt viene del apellido del señor Watt, ¿sí? Yo no tuve la suerte de conocer al señor Watt, pero sé que es el nombre de o el apellido de una persona, por lo tanto, eso con mayúscula, ¿ok? Pero fuera de eso, don Joaquín, ¿por qué hago la corrección? Porque ustedes saben que yo soy maniático con las unidades.
¿cierto? Y me gusta que se escriban bien porque eso demuestra que un profesional sabe o que no sabe. Ya, la prolijidad, chicos, en eso es súper importante. Pero están en proceso de formación, así que todavía se aceptan, bueno, eso hasta TGI, hasta este curso ya no deberían tener ese tipo de problemas. Entonces, como bien decía don Joaquín, ¿cierto? El concepto de hora solar pico, ¿cierto? Va a reflejar la cantidad de horas al día en que tengo una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado, ¿sí? Si ustedes se fijan, mis queridos Lions, vamos a tener que durante el día, si aquí tuviéramos la irradiancia, es decir, y aquí tuviéramos las horas del día, vamos a ver que la radiación solar se comporta más o menos así, ¿cierto? Y este es un poco el monito que ustedes pueden ver en la presentación que yo les acabo de enviar, ¿sí? Entonces, esa va a ser la forma de comportamiento de la irradiancia durante el día. ¿Y por qué pasa eso? Pasa principalmente porque en la mañana, ¿cierto? La irradiancia va a ser poquita, voy a acercarme al mediodía donde voy a tener una irradiancia máxima y voy a llegar a la tarde, ¿cierto? Donde la irradiancia también empieza a decaer. ¿Por qué entonces yo elijo este valor de 1000 watts por metro cuadrado? ¿Por qué? Porque cuando estoy ante una condición, ¿cierto?, de 1000 watts por metro cuadrado, que podría ser algo así, ¿cierto? La gracia es considerar cuántas horas del día, estas son, aquí acuérdense que están las horas, por lo tanto aquí tengo 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, ¿ok? Fíjate que yo lo que hago es ordenar todo lo que está bajo la curva, todo eso que está bajo la curva de radiación que lo voy a pintar con moradito, ¿cierto? Todo esto, ¿sí? Yo lo que hago es, imagínate, como tirarlo a una olla, ¿cierto? Revolverlo, ¿cierto? O un bol cuando uno hace una masa y armar paquetitos, ¿cierto? De horas en que tengo una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante, ¿cierto? Los 1000 watts por metro cuadrado. Son importantes, para que no quede como Poncho muy bien, ¿sí? Por un lado, don Roberto, eso es importante, pero recuerden, ¿cierto? Que cuando hablamos de que un módulo tiene 100 watts peak de potencia, el peak o el pico viene, ¿cierto?, dado principalmente porque es la potencia máxima que va a tener el módulo. Ahora, esa potencia máxima, ¿cierto?, está dada bajo una irradiancia de, ¿cuánto? De 1000 watts por metro cuadrado, que es la irradiancia de prueba. Cuando ustedes ven, chicos, ¿se acuerdan cuando veíamos las fichas técnicas de los módulos fotovoltaicos y veíamos que los módulos, por ejemplo, se probaban bajo las STC, que son las Standard Test Conditions, ¿cierto? Las condiciones estándar de prueba. Entonces, esas condiciones o esas Standard Test Conditions hablan de una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, ¿cierto? Cuando tenemos una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado, asumimos que el módulo está trabajando a potencia máxima y por ende, si tengo 1 hora de los 1000 watts por metro cuadrado, voy a asumir que el módulo va a estar generando, ¿cierto?, la potencia máxima durante 1 hora. Por ende, si tengo un módulo de 70 watts, ¿cierto?, que está bajo una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado durante 1 hora, va a generar 70 watts hora. ¿Ya? Ahora voy a hacer un ejemplo un poquito más claro, por si no les quedó tan claro lo que acabo de decir. Fíjense en lo siguiente. Cuando yo tengo, por ejemplo, una irradiancia de 3000, o de, a ver, en Santiago, hoy día, si ustedes se fijan, deberíamos tener una irradiancia más o menos, estamos en el mes de, ¿qué mes estamos? En marzo, pongámosle que deberíamos tener unas 6 kilowatt hora por metro cuadrado al día, ¿cierto? Esa radiación, acuérdense que no se olviden nunca, chicos, energía igual potencia por tiempo, ¿cierto? La energía la sacamos desde las tablas de radiación solar, ¿cierto? De las tablas, ¿ok? Por lo tanto, si ustedes se fijan, yo, ¿qué es lo que tengo a qué corresponde estos 6 kilowatts hora por metro cuadrado al día? Esto es equivalente a que yo diga que durante el día tengo 6 horas de una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado, ¿o no? ¿Sí o no? Porque si yo hago esta multiplicación, lo que me va a quedar es 6 horas por, y esto lo simplifico, igual a que tenga un kilowatt, perdón, por metro cuadrado, ¿sí o no? 1 kilowatt por metro cuadrado. Por ende, si ustedes se fijan, voy a tener, aquí están las 6 horas, ¿cierto? Una irradiancia de 1 kilowatt por metro cuadrado. Ahora, cuando tengo esto acá, los 1000 watts por metro cuadrado, esas son las Standard Test Conditions, ¿no?
¿Se entiende, más o menos? Entonces, la gracia justamente de hacer o sacar o usar la radiación solar en kilowatts hora por metro cuadrado al día es justamente esa, ¿cierto? Que yo puedo desglosar esos 6 kilowatts hora por metro cuadrado al día en 6 horas de una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado. Y si usted no me cree, mi Lion, le voy a mostrar inmediatamente una ficha de un módulo fotovoltaico. Obviamente uso la marca de mi amigo personal. Ahí está, don Miguel Covarrubia, ¿cierto? Un representante de Ginkgo Solar en Latinoamérica. Voy a compartirle inmediatamente la pantalla, mis querubines. Pueden conversar, ¿eh? Ahí está. Quiero que vean, ¿cierto? Estas fichas de un módulo policristalino, ¿cierto? De 72 células. Esta es una familia de productos que va entre los 310 y los 330 volts. ¿Cierto? Aquí lo importante, mis queridos Lions, si ustedes se fijan, es que la potencia máxima de este módulo, 310 watts, están viendo la ficha, ¿verdad? Right. Sí, profe. Se está viendo Ok, la ficha, el JKM310PP. ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos lo siguiente, que esas 310 watt peak se dan bajo las STC. ¿Y cuáles son las STC? Las Standard Test Conditions, ¿cierto? Que consideran una, bueno, ahí dice radiación, pero básicamente es irradiancia porque es potencia. 1000 watts por metro cuadrado. Esta es la traducción de una ficha en inglés, por eso es la traducción que va así. ¿Se dan cuenta que es 1000 watts por metro cuadrado? ¿Sí? Entonces, Sí, cuando yo soy capaz de tener una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado, sé que el módulo entrega la potencia máxima. ¿Ok? Por ende, voy de nuevo a la pizarra. Entonces, si sé que cuando tengo 1000, déjame ver qué me está escribiendo Ricardo. Ok, cuando tengo estos 1000 watts por metro cuadrado, yo sé, ¿cierto?, que el módulo va a trabajar a máxima potencia. Teórico, obviamente, ¿cierto? Ok, entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3 horas, ¿cierto? 3 horas de una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado, va a equivaler, ¿cierto?, a que la potencia máxima del módulo, por ejemplo, si es 200 watts, ¿cierto? 200 watts de potencia del módulo, watts peak, obviamente, ¿cierto? Van a funcionar durante 3 horas. Por lo tanto, ¿cuánta energía va a generar este módulo? 600 watts hora, ¿o no? ¿Sí o no? Perfecto. sí. Esa es la explicación del concepto de la solar pico. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa ya del concepto, ¿cierto? De saber lo que es o no una hora solar pico. Lo que nos interesa es justamente eso. O sea, cuando yo me entere, por ejemplo, cuando hay una tabla de radiación, corrija esa radiación y me quede, por ejemplo, que en enero voy a tener 6,3, por ejemplo, kilowatts hora por metro cuadrado al día, ¿cierto? Esto va a significar que voy a tener 6,3 horas de una irradiancia de 1 kilowatt por metro cuadrado al día, ¿cierto? Esto que está aquí, eso que estoy dibujando el puntito, es igual a eso, ¿ya? Y si yo hago aquí el análisis, me va a quedar que tengo 6,3 horas de una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado. Aquí el kilo representa 1000. Don Ricardo, dígame, aquí el kilo representa 1000, por ende lo que hago Profe, aquí es expresar esto, dame un segundito, Ricardo, lo que hago es expresar esto de esta forma. Y cuando ustedes expresan lo anterior de esa forma, se dan cuenta que esto son las Standard Test Conditions. ¿Queda más o menos claro? Entonces el tiempo, cuando yo quiero calcular la energía que genera un módulo, ¿cierto? Considero qué cosa, la potencia del módulo por el tiempo del módulo. Y ese tiempo sale desde acá. ¿Ok? Ahora sí, don Ricardo, cuénteme. ¿Ven? Uno cada vez va mejorando de verdad me les queda quedó claro, profe. claro, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la idea. Así que, o sea, este tipo de conceptos no son fáciles de explicar, ¿ya? Y por eso es importante que ustedes me vayan diciendo si realmente entienden o no, digamos, ¿ya? O sea, no son fáciles de explicar y tampoco son fáciles de entender.
Eso es importante. Porque claro, en los libros siempre te dicen, ¿cachai? Cuando la radiación está expresada en kilowatts hora por metro cuadrado al día, ese valor corresponde a la hora solar pico del lugar. Claro, pues si te lo dicen es re fácil, ¿no? ¿Cachai? O sea, si empezamos a leer en los libros y a creer todo lo que dicen, ¿cachai? Pero claro, lo que está detrás es muchas veces lo que no te explican los libros, y por eso es importante que ustedes sí lo entiendan, porque recuerden que ustedes son especialistas de esto, ¿ya? Y si todavía no lo son, lo van a hacer, ¿ya? Bien, seguimos entonces con la lámina. Compartir pantalla. La aplicación. Ahí está. Ok, ahí habíamos quedado entonces el concepto de hora solar pico. Respecto a la teoría de semiconductores, no sé si también se acuerdan, no es la idea repasar esto porque igual lo alcanzamos a ver bien en la asignatura de TGI, ¿cierto? Porque esto fue antes, obviamente, del estallido social, así que ahí teníamos también las clases. Pero básicamente, ¿de qué se trata esto? Y esto no es tampoco importante que lo entiendan en este curso, ¿ya? Cuando hablábamos de los fundamentos de la generación fotovoltaica, que era el foco, ¿cierto?, del curso anterior, ahí sí tenía sentido, pero hoy día ya no, porque hoy día lo que estamos haciendo justamente es saber cómo implementar proyectos de energía fotovoltaica. De todas maneras, yo les he dado también a los docentes y he recomendado siempre que se hagan repasos mientras vamos avanzando en la materia, porque, claro, o sea, el semestre pasado fue un semestre complicado y es importante también que ustedes vayan también activando el conocimiento pasado, ¿ok? Entonces, quiero que vean acá esta estructura, ¿cierto?, de silicio. Esta es una estructura, claro, de una red de silicio no alterada. Fíjense bien que los átomos de silicio, ¿cierto?, tienen 4 electrones en su capa de valencia. ¿Saben qué más? Que esto de la lámina mejor la pizarra la ven bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, en Cuando ustedes blanco. ven... Profe, ¿Ah? profe, Dime. mire, yo estoy en un PC, en un PC y en un teléfono. Cuando escribe con color amarillo, en el teléfono se nota súper poco. Hay que poner Perfecto. harta atención, hay que acercarse mucho a la pantalla. No es un color muy Ok, óptimo para el teléfono. ok. Muchas gracias por la recomendación. Porfa. Voy a evitar entonces usar el amarillo, ¿cierto? ¿Ok? Entonces cuando usted tiene el silicio, esa fue era una broma. ¿Ah? Voy a tratar de no usar amarillo y lo primero que hago es escribir con amarillo. Puede reírse, ¿ah? No hay ningún problema. Ok, Sí, me reí, profe, pero internamente. ok, bien. Entonces, el silicio, muy bien, don Roberto, es el segundo elemento, digamos, más abundante en la Tierra. Y el silicio, por parte, ¿cierto? Lo que viene a hacer es justamente revolucionar un poco la industria de la electrónica, porque aparece el concepto de semiconductores, ¿cierto? Semiconductores. ¿Cuál es la gracia de los semiconductores? La gracia de los semiconductores es que principalmente pueden comportarse como conductores o pueden comportarse como aislantes. No, no el aluminio, pues. Busquen en Google, es un elemento que está presente en la atmósfera y en el aire, digamos, entre comillas. ¿Cuál es la gracia de los semiconductores? Si ustedes se fijan, un elemento conductor, a ver, antes de eso, cuando voy a dibujar, aquí básicamente este va a ser el núcleo de un átomo, y aquí voy a dibujar, ¿cierto?, las órbitas de un átomo, ¿cierto? Que son básicamente las capas que va teniendo, ¿cierto? Las capas de valencia. La última capa de valencia, ¿cierto?, de un átomo va a ser la que va a tener los electrones, ¿cierto? Acuérdense que aquí están los electrones dando vueltecitas. Chicos, este modelo atómico es un modelo que está obsoleto por si acaso. Ya no se representan los átomos así, ¿ya? O sea, el nuevo modelo atómico no habla de esta forma. ¿Por qué yo lo sigo dibujando así? Porque es una forma clara de mostrar, básicamente, o sea, cómo se define, por ejemplo, hoy día que estoy en la corteza de un electrón, o sea, de un átomo, y no estoy en el núcleo, porque en la corteza tengo el 99,9999% de probabilidad de encontrar una partícula subatómica con carga negativa. ¿Cachai? Pero da lo mismo esa definición. ¿Cachai? Entonces, lo que yo quiero básicamente es expresar lo siguiente. Tengo estos electrones que están en la última capa de valencia, por ende, la distancia de separación del núcleo de esos electrones que están aquí, ¿cierto?, va a ser mayor a esa distancia. Por ende, el núcleo va a ejercer más atracción, ¿cierto?, sobre esa capa de valencia, estos electrones que están acá. Por ende, estos son los electrones que van a estar más propensos a poder salir, ¿cierto?,
y a poder ser perdido o pasar a formar parte de una corriente eléctrica. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, esto también, esta simplificación que estoy haciendo, o sea, me viera un profesor de química y diría que estoy hablando pura tontería, ¿ok? Pero básicamente estoy tratando de explicar de una manera didáctica para que ustedes básicamente entiendan de qué se trata todo esto, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, los electrones en realidad cuando circulan, median peso, se dice la cuarta parte de la corteza, el segundo elemento, ¿ven? Detrás del oxígeno, pues eso es lo que le dije. Ok, entonces, cuando ustedes, por ejemplo, ven que se produce un fenómeno de conducción, es decir, que hay saltos de electrones, por ejemplo, y que este electrón pasa a formar parte de una corriente eléctrica, ahí, ¡pum! 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 Eso no pasa, ¿cierto?, en las bandas de valencia, sino que pasa, ¿cierto?, en una banda superior, que es la banda de conducción, que es, vamos a escribir con azul mejor, sino que es la banda de conducción, que es una banda que está más arriba. Aquí tendríamos la banda de valencia, ¿cierto? Y aquí tendríamos la banda de conducción, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, mis queridos Lions, es que estos electroncitos que están acá, ¿cierto? Pasan de la banda de valencia a la banda de conducción, ¿cierto? Y ahí es donde se forma, ¿cierto?, la circulación de corriente eléctrica. Esto es un modelo, insisto, súper teórico, es una cuestión que no existe de tal forma, digamos, es una cuestión conceptual, pero es una buena forma de explicar la diferencia entre la banda de conducción y la banda de valencia. La corriente eléctrica, ¿cierto?, no circula en la banda de valencia, circula en la banda de conducción, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y yo por qué dibujo este salto acá? Dibujo este salto porque el electrón efectivamente tiene que saltar de la banda de valencia a la banda de conducción, porque entre medio de estas dos hay una banda que se llama banda prohibida. A ver con moradito, aquí. Aquí entre estas dos hay una banda, una gap, ¿cierto?, que es una banda prohibida donde no pueden haber electrones, no pueden haber portadores de carga. Entonces el electrón lo que hace es saltar de la capa de valencia a la capa de conducción. ¿Se entiende más o menos la idea o no? ¿Sí? Perfecto. Súper bien. Los otros leones, por favor, pueden participar, ¿eh? ¿Sí? Ok. Entonces, lo que estaba hablando respecto de esto tiene que ver con los elementos semiconductores y voy a dibujarles acá, ¿cierto?, cuál es la diferencia. Si ustedes se fijan, un elemento conductor, ¿cierto?, va a tener la capa de valencia y la de conducción juntas. Esto es un elemento conductor, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, el paso de los electrones desde la última capa de valencia, ¿cierto?, hasta la capa de conducción es automático, es directo. Y por eso es que los elementos conductores conducen la corriente eléctrica. ¿Ok? No quiero actualizar en la hora, hombre. Ya. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los elementos aislantes? El gap no es una capa, don Ricardo, es básicamente la distancia de separación o la separación que existe entre la banda de valencia y la banda de conducción, ¿cierto? Que por temas físicos es imposible que hayan portadores de carga ahí. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a tener en un elemento aislante es que voy a tener la banda de valencia, la última capa de valencia, voy a tener la banda de conducción, ¿cierto? Y ¿cuál va a ser el tema? Que aquí va a estar esta banda prohibida. Entonces, los electrones no van a poder nunca pasar desde aquí para allá. No van a poder. ¿Por qué? Porque la distancia es tan grande que por más que yo les meta energía a estos electroncitos, por más que yo les meta energía de afuera, no van a poder pasar. Y ahí nos vamos a encontrar, chicos, con la situación de que efectivamente un elemento aislante no va a conducir nunca a la energía eléctrica. ¿Ok? ¿Queda más o menos claro? Entonces, esto sería un elemento aislante. Aislante. ¿Cierto? Y, finalmente, tengo acá, ¿cuál es la gracia de los elementos semiconductores, de los semiconductores? ¿Y por qué vienen a revolucionar un poco la industria de la electrónica y todo lo que tiene que ver con temas de electrónica, tecnología y todo el cuento? Es que un elemento semiconductor, si ustedes se fijan, tiene la capa de valencia, tiene la banda de conducción y aquí tiene esta banda prohibida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un elemento semiconductor se comporta naturalmente, lo más probable es cierto, como un elemento aislante, pero si yo les meto energía
a estos electrones, esos electrones van a poder pasar desde la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Se entiende? La diferencia entre un aislante y un semiconductor, que el aislante, Sí, como la banda de conducción está tan separada de la banda de valencia, por más que yo les agregue energía a estos electroncitos, igual no van a poder pasar. En cambio, los semiconductores sí. Esto estoy hablando de la banda de conducción, estoy hablando de la banda de valencia y estoy hablando también de la banda prohibida o gap, ¿cierto? Por eso es que esto se llama teoría de bandas. ¿Sí? Teoría de bandas. ¿Sí? Y eso ustedes lo pueden encontrar, mis queridos Lions, en la lámina, en la 25 del PPT que yo les entregué. ¿Ok? Eso ahí está más o menos, bueno, no está explicado porque para eso estoy yo, digamos, como profe. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos nuevamente al tema de, voy a borrar la pizarra, vamos nuevamente al tema del silicio, ¿cierto? Y quiero ahí apoyarme. Si ustedes se fijan en la red cristalina del silicio, el silicio es un elemento que tiene, ¿cierto?, 4 electrones en su última órbita. Por ende, si yo viera el silicio, por ejemplo, voy a tener que, bueno, va a tener sus bandas, no me acuerdo cuántas bandas tienen, o sea, cuántas eh, capas de valencia tiene, pero en la última va a tener 4, ¿cierto? 4 electrones, ¿sí? El silicio. Ahora, dentro de la teoría, ¿cierto?, de átomos estables y átomos inestables, se habla justamente de que un elemento, ¿cierto?, un átomo va a ser estable, ¿cierto?, cuando tenga dos condiciones. La primera, que tenga su última capa de valencia completa, es decir, cuando ya no le caben más electrones en la última, ¿cierto? O bien, ¿cierto?, cuando tiene al menos 8 electrones en ella. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al silicio, al amigo silicio? ¿Cierto? Hoy día el material por defecto, ¿cierto?, de fabricación de módulos fotovoltaicos para obligaciones comerciales. Estamos claros que para aplicaciones espaciales o ese tipo de cosas utiliza otro material como el arsenuro de galio, el arsenuro de indio, etc. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el silicio. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tuviera otro átomo de silicio, acá, otro ahí, voy a tener otro que tiene 4, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, como el silicio va a querer estabilizarse, va a querer llegar a este estado de estabilidad, ¿qué puede hacer? En primer lugar, puede ganar 4 electrones más, ¿cierto? Si gana 4 electrones más, va a quedar con 8, ¿cierto? Por ende, va a ser un átomo estable. O bien, otra de las cosas, ¿cierto?, otra de las condiciones es tener la última capa de valencia completa. Es decir, este átomo de silicio, pobre y indefenso, a lo LATAM Airlines, ¿sí?, o podría eventualmente perder, ¿cierto?, estos 4 electrones, por ende va a quedar con su última capa, la anterior, digamos, a esa, que va a estar completa. ¿Se entiende? ¿Sí? sí. Perfecto. Y ahí entre perder o Luego, ganar está el traspaso de los electrones. claro, justamente. Espérenme, don Ricardo, ya le explico lo de los huecos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo viera la estructura cristalina del silicio, lo que vería sería justamente, acá tengo, y le había dicho que tiene 4 el silicio, ¿cierto? Tiene 4. Entonces, cuando se junta con otro elemento, con otro átomo de silicio, lo que va a pasar es que va a compartir, mediante enlaces covalentes, ¿cierto?, va a compartir sus electrones, se van a unir y esto va a formar una red cristalina de silicio, que es la que ustedes pueden ver en la lámina que les mostré al principio, que es la lámina 16, ¿cierto?, de la presentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que este silicisto de acá, que le vamos a poner Carlitos, ¿sí?, aquí está Carlitos, ¿sí? Este átomo de silicio, ustedes se fijan, queda con un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones, 6 electrones, 7 electrones y 8 electrones. Por ende, es un átomo estable. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bien. Entonces, Sí. habiendo dicho eso, y ya vamos a los huecos, don Ricardo, que voy a compartirles nuevamente la presentación. Dame un segundo, compartir aplicación en pantalla. Ahí está. Esa es la red cristalina del silicio que ustedes pueden ver y es la que yo traté de dibujar. ¿Ok?
Entonces, si ustedes se fijan, yo imagínense que hago una pastilla de silicio. ¿A qué me refiero con una pastilla de silicio? Me refiero a que hago material, digamos, esa estructura cristalina. Si yo le hiciera o pusiera el microscopio electrónico, esa pastilla de silicio, lo que tendría, mis queridos leones, es básicamente la estructura de la red cristalina que yo les mostré acá arriba. ¿Se entiende? Ok, asumo que sí. Cómprense o consíganse un micrófono para que vayamos conversando ahí. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuál es Positivo, positivo. la... Muy bien. Entonces, ¿cuál es la gracia de esta pastilla de silicio? La gracia, la verdad, es que es ninguna. Po. ¿Y por qué no es ninguna? Que se crea, dice. ¿Cuál es la gracia? Ninguna gracia. ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo una fuerza electromotriz, una batería, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la corriente que se va a formar en esta pastilla de silicio, ahí está, fíjate que si yo le pongo, ¿cierto? Una batería, una fuente de energía acá, lo que va a pasar es que la cantidad de corriente que va a circular por esta pastilla de silicio es bajita, es muy baja. ¿Y saben por qué es baja? Porque para que se produzca una gran cantidad de corriente, lo que tengo que tener son portadores de carga. ¿No? Y cuando hablo de portadores de carga, estoy hablando de los electrones y de los huecos disponibles. ¿Me sigue? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago justamente para aumentar esa cantidad de portadores de carga? Es básicamente, ¿cierto? Dopar los semiconductores. Y dopar los semiconductores significa principalmente agregar impurezas. Fíjate acá, en esta red cristalina, yo cada un cierto número de electrones, lo que estoy haciendo principalmente, es sacar un elemento, ¿cierto? Un átomo de silicio y poner, por ejemplo, uno de boro, ¿cierto? El de boro, si ustedes se fijan, en vez de tener 4 electrones, tiene solamente 3 electrones. Por lo tanto, aquí queda, en el, donde está entre el 3 y el 4 de arriba, ¿se dan cuenta que queda un hueco disponible? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahí queda un hueco disponible. ¿Y qué significa que quede un hueco disponible? Lo que significa es que si antes, por ejemplo, tenía una estructura cristalina que era así, ¿cierto? Donde no podía haber movimiento de electrones porque no hay electrones disponibles, todos los electrones están enlazados entre sí y tampoco tengo huecos disponibles, pasé a tener, ¿cierto? Esto. Una casita chiquitita, sí, ahí, pasé a tener esto. ¿Y qué significa tener eso? Significa que aquí me queda un hueco disponible. O sea, aquí va a haber la posibilidad de que un electrón venga y se ubique en esa posición. ¿Ya? Eso es cuando tengo un semiconductor tipo P, por ejemplo, cuando dopo con boro. ¿Sí? Ahora, yo podría hacer el caso opuesto, que es generar un semiconductor tipo N, ¿cierto? En el cual voy a reemplazar un elemento, ¿cierto? Con más 4, es decir, con 4 electrones en su última capa, por un elemento que tenga 5 electrones. Y es por eso, mis queridos leones, en que yo voy a tener básicamente la siguiente configuración, ¿cierto? Ahí, tit, tit, ahí, pero este elemento que es el dopado, ¿cierto? Este va a tener un electrón extra ahí. Entonces, ¿qué es lo que hice? Aumenté los huecos y aumenté los electrones. Entonces, cuando yo creo una nueva pastilla de silicio, ¿cierto? Y la someto, digamos, a una fuente de energía, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a tener una mayor cantidad de corriente porque tengo portadores de carga que son capaces de transportar esa corriente. ¿Se entiende? Básicamente. Sí. Ok, y eso, mis queridos leones, es justamente cómo funcionan, en qué se sustentan o de qué se componen los módulos fotovoltaicos. Voy a volver nuevamente a la lámina. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Cuando yo junto un semiconductor tipo P y tipo N, ¿cierto? Con más huecos y con más electrones, lo que voy a tener es básicamente un mayor movimiento de cargas desde la zona N a la zona P. Esto cuando yo junto, ¿cierto? Ambas zonas. Ustedes se fijan, tengo la zona N, en la cual tengo, fíjense en esos puntitos, ¿cierto? Que son los electrones, y tengo en la zona P, tengo más huecos, ¿cierto? Entonces,
Fíjate que lo que va a empezar a pasar es que en la zona de carga espacial, que es donde se juntan justamente la P con la N, los electrones van a ponerse a los huecos, van a pasarse a los huecos, ¿cierto? Es lo que pueden ver en la siguiente. Aquí está la zona de carga espacial, la ZCE. Entonces, fíjate que esos electrones que estaban en la zona N pasaron a la zona P, haciendo que la zona P fuera menos positiva, porque ahora es más negativa, porque tiene electrones. En cambio, la zona N, que antes era más negativa porque tenía más electrones, ahora tiene menos electrones, por lo tanto es más positiva. ¿Ya? Eso termina generando la formación de un campo eléctrico. ¿Ya? Y ese campo eléctrico, ¿cierto?, va a tener como una de las principales consecuencias que para que los portadores de carga se muevan, es decir, para que haya un flujo efectivo de corriente eléctrica, va a tener que pasar que principalmente se le agregue energía desde el exterior. ¿Ya? O sea, para vencer ese campo eléctrico que se forma en la zona de carga espacial, necesito agregar energía desde el exterior. ¿Y adivinen qué? Adivinen quién va a ser el que va a entregar esa energía desde el exterior. ¿Quién va a ser? El sol, el sol. El solcito. El solcito. Y es por eso que hablamos justamente del efecto fotovoltaico, ¿cierto? Donde tenemos, ¿cierto?, que la energía del sol se llega, digamos, absorbida por los electrones y con eso pueden, obviamente, pegarse el salto, digamos, hacia la banda de conducción y poder, digamos, ¿cómo se llama?, conducir la energía eléctrica. ¿Estamos? Poca. ¿Sí o no? Perfecto. Fíjense que esto es mucho más fácil de entender cuando, cuando pasamos por el curso anterior. ¿Cachai? Porque yo estoy seguro que quizás en el curso anterior les costó mucho más entender esto, ¿no? Más o menos. Probablemente. Sí. Estuvimos varias clases con todo esto. Y con videos, yo les dejé unos videos, ¿se acuerdan? Para que pudieran ver. Bueno, esos videos siguen estando disponibles, así que si los quieren ver de nuevo, pueden ir a YouTube, ¿sí? A YouTube. Bien. ¿Qué otra cosa importante? Vamos ya dejando fuera atrás la parte introductoria de este curso para empezar a hablar principalmente de lo que nos convoca, ¿ya? Respecto de la energía solar fotovoltaica. Vamos a hablar básicamente, chicos, de las ventajas y desventajas, porque las ventajas y desventajas creo que ustedes las conocen. O sea, hemos conversado desde el principio de la carrera, desde que yo los conozco a ustedes, de cuáles son las ventajas. Hemos hablado principalmente, yo les he mostrado un poco la realidad de mercado, les he dicho cuántas instalaciones tenemos, les he dicho, por ejemplo, cuál es el desarrollo de la tecnología, hacia dónde ha migrado la tecnología fotovoltaica, cuál ha sido la baja en los precios. Hoy día, por ejemplo, en sistemas de generación distribuida estamos llegando, ¿cierto?, a precios que llegan incluso a ser menores de $1,5 el watt de potencia instalada. Y hace, no sé, hace 6 o 5 años atrás, por ejemplo, en 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sí, hace 4 o 5 años atrás probablemente llegábamos a los $4 por watt. ¿Ok? Entonces, las ventajas y desventajas, en primer lugar, más allá de las obvias, ¿cierto?, que energía limpia, renovable, ese era un cuento que yo les contaba, digamos, en el curso anterior. Ahora ya estamos más grandes, y ahora es importante decir que una de las principales ventajas hoy día es que además de generar energía limpia, renovable, ¿cierto?, es una energía que cada vez es más barata. Es una tecnología que cada vez es más validada, ¿cierto?, por la sociedad. Es una tecnología que hoy día genera un motor o un desarrollo de negocios a nivel de las comunas, a nivel país. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré el informe de la CNE? ¿Cierto? El informe de la Comisión Nacional de Energía, y lo voy a ver acá en energiaabierta.cl, si me voy al centro de información y me voy a reportes, se los voy a mandar y bajo el reporte mundial, ahí me fui en bola, el reporte mensual de la CNE, de hecho voy a compartirlo acá, denme un segundo, compartir aplicación pantalla, pestaña de Chrome, ahí está, ahí estoy compartiendo el reporte mensual. Ese reporte mensual les voy a dejar aquí el link para que ustedes lo puedan descargar, para que se lo lean. Van a tener una semana, chicos, una semana sin nada, o sea, sin clase al menos, así que van a poder echarle una miradita a esto. Quiero que vean principalmente cuál ha sido la evolución de los sistemas fotovoltaicos de generación distribuida. Y aquí tenemos, o sea, tenemos 5.700 instalaciones, ¿cierto?, con una potencia que ya supera los 45 megawatts de potencia. ¿Ok? Entonces, cuando me dicen que la energía fotovoltaica, específicamente las instalaciones de generación distribuida, no prendieron, yo les digo, oye, compadre, o sea, estamos por lejos avanzados con todos los países de la región.
¿sí? Y lo bueno es que ninguna de estas instalaciones, amigos míos, ha tenido ningún tipo de subsidio. Aquí a nadie le han pagado, digamos, o le han entregado un bono por instalar un panel solar, aquí a nadie le están pagando más, ¿cierto?, de lo que cuesta la energía por cada kilowatt hora que inyecta la red. O sea, aquí hay un negocio que se ha mantenido y se ha mantenido justamente porque es un negocio que se creó en forma sana. O sea, al principio, por ejemplo, las empresas de energía solar, o sea, yo trabajo en esto desde el año 2008, ya, es que estoy en el mercado más o menos de las energías renovables en Chile y he visto un poco el desarrollo, ¿cierto?, que las renovables han tenido. Entonces, al principio, claro, las empresas lloraban un montón. Y al principio, cuando partimos con la franquicia tributaria de sistemas solares térmicos, ¿cierto?, cuando el desarrollo era principalmente térmico, porque la energía solar térmica tiene un mejor retorno de inversión, tiene cierto impacto, digamos, en el bolsillo de la gente, etcétera, 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 ¿cierto? Eh, la fotovoltaica, claro, no tenía el nivel de desarrollo que tiene hoy día. Y hoy día es más fotovoltaica la que se mueve más que las instalaciones solares térmicas. ¿Cachai? Entonces las empresas, al principio, las empresas sobre todo suscritas a ASESOL, que es la Asociación de Energía Solar, la Asociación Chilena de Energía Solar, lloraban un montón y decían, oigan, ¿cuándo nos van a ayudar? ¿Cuándo el Estado se va a hacer cargo, ¿cierto?, de entregarnos el apoyo para que esto... Y el Estado dijo, nunca. Y la política pública en Chile nunca ha sido una política pública de subsidio. Y ojo que no estoy defendiendo la política pública, no estoy defendiendo ni al gobierno, ni al Estado, ni a nadie. Estoy contando lo que realmente pasa, o mi percepción respecto de las cosas. ¿Ya? Si ustedes tienen una opinión distinta, es también válido. ¿Ya? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El no entregar subsidios, amigos míos, el no entregar primas, que fue lo que se hizo en España, creo que habíamos conversado el caso de España. España hizo en 5 años lo que un país hubiese demorado 15 años en hacer. ¿Cierto? Gracias a la entrega de subsidios, gracias a la entrega de primas, gracias a la entrega, ponte tú. Pero y eso empezó a crear un montón de desfalco. Empezó a crear un sistema que no podía mantenerse. ¿Cómo? Mató la guagua con eso. Claro, obvio. Desarrolló el embarazo, pero... Claro. O sea, si yo te estaba entregando, ponte tú, una prima para que tú instalaras sistema fotovoltaico y tú me hacías ileso, ¿cachai? Entonces desarmabas la instalación, te llevabas esos módulos, los adulterabas y los llevabas a otra instalación para cobrar nuevamente la misma prima. O cuando te estaba pagando 3,5 veces el costo de inyección versus el costo de sacar un kilowatt de la red, un kilowatt hora. O sea, si yo compro un kilowatt hora a 100 pesos y me están pagando 300, compadre, es la mano. Entonces el periodo de retorno de la inversión de un sistema fotovoltaico, ¿qué pasa? Se te disminuye un montón. ¿Cachai? Entonces eso es lo que en Chile no pasó. Y gracias a eso hoy día tenemos un mercado que crece, tenemos un mercado, digamos, que se desarrolla, tenemos generación de empleo, tenemos movimiento de economía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Gracias a qué? Y tenemos mucha más energía limpia, ¿cierto?, como tú, a nivel ciudadano y también a nivel de inyección al sistema eléctrico nacional. Entonces, esa es un poco la gracia, y todo el lloriqueo, entre comillas, lloriqueo no lo digo en forma peyorativa, amigos míos, es básicamente, claro, porque uno siempre es un guagua que no llora, no mama, po. ¿Cachai? Pero gracias a eso, a que nunca hubieron subsidios, hoy día tenemos muchas empresas que viven de esto y que desarrollan, digamos, varios negocios gracias a la instalación de sistemas fotovoltaicos. ¿Ya? O sea que porque el ministro Aguirre era a mano guagua apretado para soltar las lucas. Mira, yo Estado... la verdad... ¿Ah? En esa época, 2008, 2006 al claro. 2010 fue ministro de Hacienda Izaguirre, más o menos. Sí, pero estamos hablando ya no de ese año, porque cuando hablamos de generación distribuida estamos pensando principalmente en el 2012 y 2014, más o menos, en esa época. ¿Ya? Pero más allá de el ministro que haya estado, aquí lo importante es básicamente que la política pública en términos de energía es una política de Estado y no una política de gobierno. Al fin y al cabo, si bien han sido personeros de distintos partidos políticos, que no me interesa entrar tampoco en ese tema, ha habido ciertos lineamientos y en general, ¿cierto?, la energía es un tema tan transversal en Chile que muchas veces, ¿cierto?, trasciende a los partidos políticos. Generalmente las leyes o generalmente los proyectos de ley, los decretos, etcétera, ¿cierto?, que tienen que ver con energía salen aprobados súper rápido y generalmente se aprueban rápido producto de lo mismo, producto de que no hay ese tema político de rechazo, ¿cachai? Entonces, sí, podríamos decir que igual esta política energética es una construcción de todos, independiente del lado, ¿cierto?, que haya hecho, digamos, las determinadas hojas de ruta en materia de energía para los gobiernos particulares, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería comentarle, ese es como un comentario que agrega mucho más valor respecto de lo que ustedes pueden leer en la presentación, ¿cierto?, que son las ventajas típicas que creo que ya
No, don Benjamín, si usted está pensando en irse a trabajar en energía solar España, váyase mejor y sobre todo no se vaya luego, porque ahí está la escoba, ¿ya? No, de hecho en energía en España porque tú hay prohibiciones de inyectar o de que las plantas solares trabajen, no, es todo un tema, ¿ya? Bien, sigamos entonces con el PowerPoint. Compartir, bien, ventajas y desventajas, ¿cierto? Ya el tema de las instalaciones conectadas a la red eléctrica, ustedes ya las conocen, ¿cierto? Ok. Respecto a los componentes, ¿cierto? De un módulo fotovoltaico, más allá de que los tipos de células, ustedes saben, ¿cierto? Silicio como policristalino, monocristalino, silicio amorfo. Lo importante es que veamos temas de rendimiento, ¿ya? Básicamente eso es lo importante respecto a la célula y a la configuración de un módulo fotovoltaico. ¿Ya? Vamos a terminar, dejar la clase de esta sesión hasta acá, ¿cierto? Ya son las 9:25 para partir en la nueva sesión, ¿cierto? Con ya células fotovoltaicas y principalmente con conceptos de electricidad que van a ser básicos para entender este curso. ¿Les parece? Perfecto. Perfecto, entonces volvemos en 15 minutitos, son las 9:26, 36, a las 41, más o menos. ¿Sí? 9:41, estamos acá de vuelta, mis queridos amigos. ¿Sí? No se vayan, por favor, llamen a los leones, los azules, ¿cierto? Eso es muy importante, acuérdense que el link de la clase cambia, ¿cierto? Yo lo separo para terminar acá y después abrimos el nuevo link. ¿Estamos? Ok, un abrazo, nos vemos en 15 minutos más. Chau, chau. Chao, Chau. chao.